en la línea, ¿verdad? Aquí en la línea. Hay falso debate sobre la privatización, porque la oposición dice que se está casi lanzando un llamado para que en México, salvaje el México bárbaro, se despierte ante la privatización de Pemex. El expresidente Porfirio Díaz, cuando estaba a punto de tomar el Ipiranga rumbo a París, de donde ya no regresaría, justamente fue el que acuñó esa expresión de que habría que cuidar, no despertar al México bronco. Creo que un país de instituciones, un país de leyes, es un país en el que la civilización y el espíritu democrático, el apego a la ley, es lo que ha de evitar que ese México pueda aparecer. Tenemos un país fuerte, un país en el que el Estado de Derecho, un país en el que el respeto a los derechos humanos no son asunto discursivo ni declaración formal, son derecho vigente, son derecho consolidado en la cultura de los mexicanos. Por eso ahora que estamos en un tiempo de reformas, ha sido posible que todas las corrientes partidarias seamos capaces de construir reformas constitucionales como las que ya están en vigor, la de educación y la de telecomunicaciones y competencia económica, pero los retos no acaban allí. En esa mesa en donde está el mejor instrumento para hacer política y construir acuerdos, que es el Pacto por México, hemos sido capaces de llevar a cabo arreglos que han impactado o que se han convertido en reformas, en iniciativas que ha firmado el Ejecutivo o que se han presentado por legisladores de todos los partidos y que ahora mismo están en las comisiones de estudio y dictamen. La reforma al sistema financiero, la relacionada con la deuda de estados y municipios, pero vienen dos, si no es que tres, paquetes muy importantes. En la mesa del pacto se convino en acometer retos de carácter electoral, además de cumplir con un compromiso de una reforma constitucional que nos obliga a que a más tardar en este mes, en agosto, esto que se ha llamado las cartas ciudadanas, que es el derecho a presentar iniciativas por cualquier persona, por cualquier ciudadano, corrijo, las candidaturas independientes, etcétera, se puedan concretar, y creo que así ocurrirá. Habrá reformas en el ámbito de lo electoral para que 2015 nos tome a todos en mejores condiciones. Y las dos reformas económicas que dialogan entre sí, por decirlo de algún modo, que se complementan y que son vitales no solo por el interés de los partidos, sino para el interés de los mexicanos. La reforma energética y la reforma fiscal. Para no desbordar cauces y retomar la pregunta original, empujemos un debate de altura. Ya hay una reforma presentada, los próximos días el presidente presentará la propia, y entonces ya hay material para el debate y el intercambio de impresiones, y que lo que resuelva sea lo mejor para los mexicanos, eso que amplíe las oportunidades, eso que haga que la justicia social no sea un asunto de los discursos de los políticos, sino la justicia social al alcance de la mano de todos los mexicanos. ¿Hay un falso debate sobre la privatización? Yo creo que nadie ha hablado sobre privatización, en consecuencia no hay que estacionarse allí. Nadie quiere la privatización. El presidente ha sido muy enfático sobre la necesidad de modernizar esta gran empresa de todos los mexicanos, la empresa pública más importante de México y la empresa, sin adjetivo, más importante de América Latina. Necesita un cambio profundo, una reforma transformadora, y eso es lo que vamos a tener. ¿Cuándo se aprobaría esta reforma energética? ¿Se espera que sea en este periodo de sesiones? Yo creo que el periodo que inicia el 1 de septiembre, que estamos a prácticamente un mes, será una buena oportunidad. Como recuerdan, el periodo va desde ese día hasta el 15 de diciembre, pero si hubiera necesidad de continuar, seguramente así será, con tal de que haya un intercambio suficiente, que además esta discusión se lleve a cabo de cara a la nación, de cara a los mexicanos, porque un gran reto que tenemos los políticos, los que queremos esta reforma transformadora, es el reto de comunicar, para quitar de en medio sospechas infundadas, para quitar de en medio temores de lo que no queremos que ocurra. Y insisto, esto se arregla con mucha política y buena comunicación y buena fe, para no decir
verdades a medias que acaben siendo mentiras completas. ¿Ustedes buscarían que sí se aprobara entonces ya en este año la reforma? En este año creo que la reforma energética, pero también la reforma fiscal o hacendaria serían diferentes. El planteamiento fiscal o hacendario no sería el mismo con reforma o sin reforma energética, porque la reforma energética es también una reforma económica, tiene que ver con que el Estado mexicano se haga de más recursos para sufragar sobre todo programas de carácter social, más y mejor educación, infraestructura al servicio de las personas, apoyos al campo, una cobertura universal del seguro social. Entonces hay muchos temas a los que hay que hacerles frente con éxito. Señor, su presencia en la CNC obedece para convencer a los diputados a tirarles línea para que aprueben estas reformas. Los diputados y senadores cenecistas son fieles al partido, nos une con ellos el proyecto de país, son un pilar para la organización priista, son un sector infaltable en nuestra organización política, y lo que queremos es mantener un diálogo que no ha dejado de darse. Desde el 11 de diciembre que tuve la fortuna de asumir la presidencia, tengo una comunicación fluida, cercana, siempre respetuosa, y una actitud colaboradora de Gerardo Sánchez, su secretario general, y con todos los cenecistas del país. Entonces, más bien hay que explicar, hay que intercambiar impresiones, porque de entrada su participación fue vital en la Asamblea número 21, en la que discutimos y aprobamos cambios de fondo en nuestros estatutos, y ellos son protagonistas de estas transformaciones. Pareciera que el Pacto por México sigue siendo rehén de los partidos de oposición. Yo creo que el Pacto por México vive, diríamos que permanentemente a prueba, pero tan es bueno que ha superado todas las pruebas y todos los amagos y sigue vigente. Pero la mejor forma de hacer que siga adelante es que las reformas no se paren. En la medida en que seamos productivos, política y legislativamente hablando, el pacto seguirá teniendo vida. Doctor, yo le quisiera preguntar... Precisamente del PRD y del PAN dicen que primero va la reforma político-electoral antes que la financiera y la energética. Bueno, eso ya no es solo motivo de discusión, ya lo acordamos. Y la intención, y además están no solo enterados, sino están de acuerdo con ello los coordinadores legislativos en ambas cámaras de todos los partidos. Yo solo haría esta precisión: algunas partes de esta llamada reforma político-electoral irán ahora y otras seguramente para el año 2014. Doctor, yo le quería preguntar algunos puntos que pudiera contravenir la reforma energética que enviará el Ejecutivo, en las que ustedes ya han intercambiado puntos de vista y pudiera haber alguna coincidencia. Yo creo que hay que esperar y evitar la conjetura sobre la reforma que propondrá el Ejecutivo, en el entendido que va por delante el interés de México, que está erradicada cualquier posibilidad, por distante que sea, de la privatización. El PRI mismo se pronuncia no por la privatización de manera rotunda y categórica, y lo que quiere el presidente Peña es que la renta petrolera no solo aumente, sino sea en su momento mejor distribuida, que tenga un gran sentido social, pero que además tenga posibilidad de que Pemex sea una entidad productiva que reinvierta parte de sus utilidades en estos complejos procesos productivos que al final en lo que se tiene que convertir es en bienestar para la gente de todos los días. ¿En ese sentido se ha hablado con el dilapidaron? sindicato del presidente? Ese es un tema muy importante. El sindicato tiene legisladores en ambas cámaras y creo que la voz de los trabajadores será importante y habrá que escucharla, porque se trata de decenas de miles de personas que trabajan fuerte por la paraestatal, y su voz es una voz no solo autorizada, sino indispensable. ¿Los gobiernos panistas dilapidaron los recursos con la renta petrolera? Yo creo que los gobiernos panistas actuaron de buena fe, pero no tuvieron el éxito que hubieran deseado en un tema tan delicado, y además nosotros estamos aprovechando la oportunidad política, esto que creo que también no se interpretó correctamente en otros gobiernos, que es el sentido de oportunidad. O sea, hacerlo en este primer año permite que se solidifiquen, que cuajen los proyectos que tienen algunos un proceso de maduración de varios años. Entonces, si esto se tarda,
que se decida cuanto antes para que el resto del sexenio, prácticamente 5 años, sea un tiempo suficiente para madurar estas decisiones ahora constitucionales, legislativas y convertirlas en políticas públicas exitosas. Muchas gracias. A las cámaras, señor, por favor. De este lado, señor. Yo creo que la reforma energética es, si no la más importante, de las más importantes del Pacto por México. Habrá justificado con creces la existencia del Pacto por México una reforma energética a la altura de un país que ha diferido por décadas la resolución de un tema tan delicado. En esto, los políticos responsables, y Enrique Peña lo es, no puede diferir más la discusión, el análisis y la resolución, siempre viendo por el interés de México, la ampliación de las oportunidades de los mexicanos. Gracias.